Bueno, gracias por venir, antes que nada. Bueno, Mariela Moreno, que es mi compañera, es la directora de la EP16. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todas. Estaba acá compartiendo pantalla. Gracias por estar hoy presente compartiendo con nosotros este momento que nos genera ciertos miedos y ansiedades, ¿no? Frente a esta exposición. Queríamos romper el hielo con este videíto, con esta linda canción, para aflojarnos y para poder conversar. Bueno, mi nombre es Andrea Florio, soy vicedirectora de la EP16. Y bueno, nosotras este material que seleccionamos es un poco de algunos trayectos de formación que tuvimos en nuestra escuela, y personalmente hice una diplomatura en la UNSAM el año pasado que recomiendo mucho porque es muy accesible en todo sentido, no es muy larga y también es accesible en lo económico para que todos podamos hacerla. Y bueno, de ahí recopilamos algunos videos, algunos PowerPoint que vamos a compartir con ustedes, así que bueno, vamos largando ya el material porque es bastante y vamos a también dar unos espacios para conversar porque es lo más lindo de este encuentro, que podamos intercambiar un poco. Así algo que no dijimos, perdón, sí. Andrea, algo que no dijimos es que íbamos a trabajar el reconocer la perspectiva de género dentro de la ESI en sí, un eje quizás poco trabajado, me parece, como pregunta, digo. Sí, o que bueno, que genera algunas tensiones siempre, ahí como está bueno abordarlo entre docentes y adultos, que somos todos los que estamos acá, como para problematizar un poquito cómo impacta a veces dentro de las instituciones la perspectiva de género y reconocer en nosotros también, de acuerdo, bueno, somos casi todos de la misma generación, poco más, un poco menos, hemos sido criados digamos, en algún sentido, bajo algunos estereotipos que vamos a revisar entre todas y entre todos. Así que, bueno, esperemos que nos sea de utilidad todo el material para compartir. Bueno, ¿querés compartir vos, Mario, o yo? Como quieras. Lo tengo, como te parezca, comparto. Lo tengo acá. Bueno, comparto. Compartí vos, dale. Vamos. Acá estamos. Si no me equivoco, es este. Bien. A ver, vamos a acomodar un poquito este PowerPoint. ¿Se está compartiendo? Sí. A ver. Sí, André. Perdón, la lentitud, pero la conectividad y la tormenta no se llevan muy bien. Bueno, educación sexual integral, esto como les contaba es del año pasado, pero Programa Nacional de Educación Sexual Integral es este material. Lo voy pasando así. Los 5 ejes de la educación sexual integral, que los vamos a repasar. Ejes de la ESI. Permiten visualizar la integralidad de los contenidos de la ESI y el abordaje de diversas dimensiones. Valorar la efectividad, respetar la diversidad, reconocer la perspectiva de género, que es el eje que nos convoca hoy, cuidar el cuerpo y la salud y ejercer nuestros derechos. Te paso la siguiente, María, para vos. Sí. Cada niña, cada niño, por cada niña cansada de actuar débil, cuando es fuerte, hay un niño cansado de aparentar ser fuerte. Cuando se siente vulnerable, no llego a ver, André. Bueno, yo lo leo. Dale. Cuando se siente vulnerable. Por cada niño que está harto de la expectativa constante de que se sepa todo, hay una niña cansada de la gente que no confía en su inteligencia. Por cada niña que está cansada de ser considerada hipersensible, hay un niño temeroso de ser gentil y de llorar. Por cada niño para el cual la única arma es mostrar su masculinidad y es competir, hay una niña a la que se le acusa de no ser femenina cuando compite. Por cada niña que, no leo acá su muñeca, hay un niño que desea encontrar una. Por cada niño luchando porque la publicidad no les dicte sus deseos, hay una niña cuya autoestima está siendo atacada por la publicidad. Por cada niña que da un paso hacia su liberación, hay un niño que encuentra más fácilmente el camino a la libertad.
cada niño, cada niña. Bueno, esta diapositiva muestra algunas imágenes. En el centro está justamente una imagen de una película que comentábamos en el encuentro anterior, quienes participaron, hablábamos de Billy Elliot. Bueno, esa es una imagen de la película de Billy Elliot, que es muy recomendable. Y después tenemos en la parte superior, bueno, la imagen, digamos, del estereotipo familiar en el que la madre se ocupa de los quehaceres domésticos, la niña es la que la ayuda y el papá está trabajando, está ocupado en otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Y si observamos un poco el gráfico del centro, ¿qué pasa con esa niña vestida de rosa revelándose, ¿no? Con el cabello corto, como para que vayamos pensando. Sí, es un poquito la idea de, bueno, de no estereotipar tanto esto que en general sucede, de que los niños deben ser fuertes y deben ser quienes tengan ciertas cualidades y las niñas otras. Que bueno, en el transcurso de este encuentro lo vamos a seguir viendo. Reconocer la perspectiva de género. Y acá, sí. Perdón, y acá aparece un poco el ponerse los anteojos ESI, ¿no? En mirar esto desde la ESI y reflexionar sobre las desigualdades. Configura los vínculos y lo que se espera del otro o de la otra. Cuestionar el determinismo biológico. Analizar los estereotipos de género. La ESI propone una educación con perspectiva de género. Incluye esta perspectiva como contenido. Bien. Andrea, si vos tocas presentación con diapositiva, vas a agrandar la hoja. Bueno, voy a tratar. Sí, lo hice antes, pero no me andaba bien y aparte ahora es la última. La reflexión sobre nosotros mismos. Trabajar la ESI implica una revisión crítica de nuestras propias valoraciones, ideas y biografía escolar, ya que están siempre presentes en cada acto pedagógico. Todos somos personas sexuadas. Esta reflexión es personal y colectiva y tiene el objetivo de arribar a saberes y a posicionamientos construidos, acordados y sostenidos colectivamente, siempre desde un marco de derechos de niños, niñas y adolescentes. Podemos preguntarnos sobre nuestras propias representaciones de la sexualidad, el cuerpo, las relaciones de género, los vínculos, la diversidad. Necesitamos que la ESI nos pase por el cuerpo, el propio, nuestra historia, nuestras representaciones sobre las voces y los silencios de nuestra niñez y adolescencia. Nuestra generación, algunas un poco más grandes, otras un poco más jóvenes, hemos pasado todos por situaciones donde los varones si se caían en el recreo no lloraban y las nenas eran las que lloraban siempre. Y que en las clases de educación física la pelota pegaba fuerte y las nenas no querían jugar. Y bueno, es un poco revertir eso o qué vemos hoy en la escuela, ¿no? Creo que estamos viendo otra realidad. Más allá de que la ESI hace mucho tiempo que está, hoy vamos viendo otra ESI. Mónica. Sí, buenas tardes a todos, todas. Lo que es peor, algunos de nosotros, como mi caso, tuvimos un jardín de infantes mixto y la primaria dividida en mujeres y varones, donde no se compartía ningún espacio, excepto cuando llegabas a séptimo, el último día de clases, que se compartía un almuerzo en el comedor del Instituto Bernasconi, Escuela del Estado, pero separado por colegios de mujeres y de varones. Así que ver los recreos mixtos donde todos participan es glorioso, donde si una nena patea una pelota no es una marimacho y demás, que son todos estereotipos con los que yo crecí y dedos que me señalaban y acusaban. ¿Cómo te vas a trepar a un árbol? Eso es de varones, por ejemplo. O una remera celeste, algo tan tonto como una remera celeste. Que te gustara el azul era prácticamente ser el anticristo, más o menos.
Hoy, por suerte, eso no existe o existe menos, o muy poco. Sí, en realidad nosotros vivimos en Buenos Aires, vivimos cerca de la capital, o sea, cuanto más nos alejamos hacia el interior de la provincia o hacia el interior del país, siguen sucediendo estas cosas y estas configuraciones estereotipadas, incluso de la familia tradicional. A mí me gustaría leerles dos renglones que dice justamente, habla de que en realidad el género se construye a partir de una construcción social de alguna manera. Es como que a un cuerpo que nace con genitales femeninos o masculinos se le atribuyen un montón de características impuestas al nacer solo porque tiene vulva o tiene pene. Entonces, me gustaría compartir esto que dice, lo que hace niña o niño, una persona recién nacida, no es solamente que se vea claramente una cierta configuración de genitales externos, sino simultáneamente los sentidos que esos genitales implican en una determinada situación familiar, social e histórica. A partir de las lecturas de los cuerpos sexuados se produce y reproduce el sistema de sexo-género, afectando a las personas en sus oportunidades de desarrollo personal, su acceso a las producciones culturales y a su posición económica y a la educación. Habla también de que, bueno, de que depende en qué lugar, no lo voy a leer todo, de que, si estuviésemos en Birmania, por ejemplo, a las niñas al nacer se les colocaría una serie de aros en el cuello hasta hacerlas parecer jirafas, y si un niño varón nace en China, sería seguramente, bueno, la salvación económica, y en la época del hijo único, gracias a esos genitales, sería leído, bueno, que se lee como varón, sería salvado de un exterminio. Entonces, como en diferentes sociedades o sea, la genitalidad es lo que determina, en toda la sociedad, básicamente determina características que uno representa, que tenés que ser hombre o tenés que ser varón. El tema tiene que ver hoy, justamente la perspectiva de género, es que no hay un A femenino, un B masculino únicamente, sino que en el medio de A y B, de esta lectura hegemónica binaria que tenemos instalada, entre A y B hay un montón de personas y de situaciones y de seres que están invisibilizados y que no se identifican ni con A ni con B, ¿sí? Y eso es real, existe, y bueno, no sé, nosotras por lo menos en nuestra institución nos ha atravesado bastante la cuestión de género, entonces por eso nos interesa seguir como problematizando. Uno dice, bueno, nosotros ya está, ya lo sabemos, ya más o menos lo tenemos, pero hay una cuestión que es mucho más fuerte, que tiene que ver con lo social, y con, bueno, saber que es el género que no tiene que ver con lo femenino o lo masculino, y a veces no es tan fácil. Bueno, no sé si Adriana. alguien... Sí, Adriana está levantando la mano. Dale, perdón. Está. No, escuchándolas hablar y pensaba, qué fuertes son estos estereotipos que nos inculcan, ¿no? Y que nos marcan, porque en realidad las mujeres han sido siempre muy fuertes, multifunción en la crianza de los hijos, algunas trabajando fuera de casa, haciéndose cargo a veces de una familia uniparental, que, o sea, mamá sola, ¿no? Al frente de uno o de más hijos. Y sin embargo, socialmente lo que se visibiliza aún hoy es de la debilidad de la mujer y que necesita de tener alguien fuerte al lado que la proteja. O sea, la sociedad observa todas estas situaciones, sin embargo nos siguen poniendo en el lugar de la debilidad y de que necesitamos amparo. Me venía a la cabeza una historia personal, ¿no? De mi bisabuela en Italia, que quedó sola con su hija recién nacida, abandonada por el marido, y que trabajó y la crió, la casó, y se vino para Argentina y a trabajar ella, y después se trajo a toda la familia.
Sin embargo, familiarmente y para la sociedad de esa época, estoy hablando de principios del siglo XX, seguía siendo débil. Y ella lo tenía tan asumido que antes de venirse de Italia, casó a su hija, que era muy chica todavía, mi abuela tenía 13 años, para dejarla segura. Esa era la imagen de ella, no pensó en ningún momento de traérsela con ella a una aventura que era venirse a América, y pensó en dejarla casada. O sea, a pesar de esa fortaleza que tuvimos siempre las mujeres, socialmente nos seguían visibilizando como débiles. Es cierto, Adriana. Sí, me gustaría agregar algo que tiene que ver con esta mirada patriarcal que tampoco favorece a los hombres, porque en definitiva cargan con un peso muy pesado que tiene que ver con que tienen que ser los proveedores siempre económicos para sostener una familia, que no pueden mostrar debilidad ante algunas situaciones, que tienen que manejarse con cierta violencia. Este arquetipo que tienen de viril, de la heteronormativa, representa un poquito este padecimiento y dolor que también llevan muchos hombres porque tienen un peso. Ahora, esto se ve reflejado básicamente en lo que es la violencia de género, porque todo eso impacta en aquellos hombres que por algún motivo acumulan tanta furia que se la terminan agarrando con las mujeres que pagan con su vida. Y también hay hombres que son, de alguna manera, no asesinados, pero sí por no cumplir con toda esta expectativa machista que debería aportar a su familia, son maltratados muchas veces dentro del núcleo familiar y tildados de que sos un inútil y maltratados también por las mujeres, que eso es verdad. El tema es que, bueno, impacta más en lo que tiene que ver digamos, con los femicidios, esta imposición, digamos, tan patriarcal que traemos instalada. Yo también recuerdo a mi abuela, que era chiquita, y me contaba que mi abuelo iba a la milonga. Y yo le decía, ay, ¿vos no vas? No, a mí no me gusta, me decía, ir a la noche. No, a mí la noche no me gusta, pero a él le gusta ir, ¿eh? Yo prefiero salir a la tarde. Claro, tenía que ver con esta cuestión sumisa de que el hombre tenía que estar en otro espacio y la mujer o era sometida y sumisa o estaba puesta en otro lugar que seguramente estaría en la milonga como objeto o como nada, como objeto de deseo. Entonces, bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos metido en el chip y a veces es muy difícil desarticular. Bueno, María, ¿querés pasar al otro Power? No sé si alguien más quiere agregar algo, ¿eh? Porque Tenemos así, bastante material. diversidad, ley de identidad de género, guía para educadores y educadoras. Es un resumen, por supuesto, cortito, pero está bueno traerlo. Nos sirve para el trabajo en la escuela, nos sirvió para el trabajo en la escuela y nos pareció importante compartirlo. ¿Querés leer el primero? Bueno, Ley de Identidad de Género en la Escuela. La ley número 26.743 fue aprobada en el año 2012 y garantiza que cada persona puede decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género de acuerdo con su propia autopercepción, sin obligación de someterse a protocolos y o diagnósticos médicos, psicológicos y o psiquiátricos, ni pasar por ninguna instancia judicial, ni someterse a procedimientos de modificación corporal si no lo desea. Además, habilita a través de un simple trámite administrativo el cambio registral de nombre, imagen y sexo en toda la documentación de la persona. Apareció un cartelito que no me permite leer. Ahí, de las personas. No se sienten, ahí está, perdón. En toda la documentación de las personas que no se sienten identificadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Bien. El respeto a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes en la escuela. Es importante concebir a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, tal como establece toda nuestra normativa nacional e internacional. Esto significa que tienen derecho a no ser discriminados o discriminadas, a ser escuchados, escuchadas, a que su opinión sea tenida en cuenta, a ser informados, informadas de sus derechos y a ser respetados y respetadas.
Esta concepción está plenamente incluida en la Ley de Identidad de Género, que establece la obligatoriedad en el respeto a la identidad de género de todos, todas, especialmente niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa esto? Que cuando un niño, niña, adolescente exprese su autopercepción del sexo o género diferente a la que le fue asignada al nacer, deberá ser respetado o respetada. Es decir, que existiendo solamente el requerimiento de la persona, su identidad deberá respetarse en, por ejemplo, la utilización de un nombre de pila distinto al consignado en su documento de identidad, ya sea en el trato cotidiano en la escuela, es decir, cuando nos dirigimos a él o a ella, como en todos los registros que se utilicen en la institución, listas de asistencia, inscripciones, boletines, etc. Solamente cuando la naturaleza de la gestión requiera registrar los datos que figuran en el DNI, la ley establece que deberá utilizarse un sistema que combine las iniciales del nombre, del apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento, y que se agregue el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a la solicitud de la persona interesada. Por ejemplo, Natalia sería el nombre de pila adoptado, FL, la inicial del nombre del DNI, López, el apellido, fecha de nacimiento, número de documento. Este respeto incluye además el acordar y posibilitar que las personas accedan a los baños de la escuela y a las clases de educación física en caso de que se mantenga la división por género, de acuerdo a su identidad autopercibida. Bueno, ¿están ahí? Pues yo no los veo. Sí, estamos, estamos. Sigo un poquito yo. Dale. ¿Puede un niño o niña o adolescente realizar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su documento de identidad? Sí. La ley establece que pueden hacerlo a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor de edad, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva y el interés superior del o de la niña o niño o adolescente de acuerdo a lo estipulado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, número 26.061. También establece que deberá contar con la asistencia de abogado o abogada del niño o niña prevista en la legislación vigente, que estará encargado o encargada de velar por sus derechos. Cuando sea imposible obtener el consentimiento de alguno o alguna de sus representantes legales, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que, necesito que avances. Perdón. ¿Para qué? Un juez resuelva teniendo en cuenta sus derechos. Es importante saber que este trámite es absolutamente confidencial. Y por último, importante, la rectificación registral en el DNI es un derecho, no una obligación. Es decir, que la identidad de género debe ser respetada más allá de si se realiza o no esta rectificación en el DNI. Bien, bueno, voy a dejar de presentar esta parte que es como, digamos, innecesaria. Es interesante porque a veces uno dice, bueno, pero en la ficha de inscripción, ¿quién la ve? El registro, ¿quién lo ve? Bueno, si se quiere llamar Pedro, hay que ponerle Pedro en todos lados, y es así. El tema es, bueno, a ver qué pasa después, qué opina la familia, porque nosotros, claro, nosotros desde la escuela hemos tenido casos sin rectificación de DNI y con rectificación de DNI. Yo no sé si en otras comunidades esto se dio, pero bueno, para nosotros nos generó estar investigando y leyendo, y inclusive en el mismo año ha cambiado de nombre porque su identidad se estaba construyendo y era un proceso. Así que... respecto a esos procesos que después vamos a ver, yo les voy a compartir en el chat un link que el que quiere lo copia y se lo guarda para después, porque es un video que es un poquito largo para ver, pero es muy interesante y es de una persona que es trans y cuenta cómo fue construyendo su identidad de género. Y lo interesante de esto, que está bueno, es que no tiene que ver con que cuando uno decide o se autopercibe con un género diferente al que corresponde a sus genitales, que tenga que sí o sí ser, a ver, yo soy ahora, Andrea, me autopercibo mujer, y si de golpe me autopercibo hombre, no tengo por qué ser hombre
tengo que hacer todo de hombre y volverme hombre. Por eso hay como una diversidad en el medio entre el género femenino y el masculino, que es bastante más amplia. Y tener que etiquetar a alguien que es trans, en que tiene que ser hombre o que tiene que ser mujer, también es un error que muchas veces cometemos. Porque a veces hay gente que tiene cuestiones que son femeninas y que quizás sí, vos decís, bueno, pero está vestido de mujer, pero a la vez tiene cosas de hombre, y o está vestida de hombre, pero a la vez te das cuenta que también tiene cosas de mujer. Bueno, ese videito que lo comparto para que quien quiera verlo en otro momento lo mire, la verdad que lo deja bien claro, y lo que sufren las personas que transitan estas, digamos, bueno, estos tránsitos justamente de identidades, porque justamente nosotros en esta sociedad somos A o B, entonces no hay lugar para quien es C, D, Z o lo que fuere. No hay lugar en los trabajos, no hay lugar en las escuelas, a veces, ahora por suerte sí, y bueno, en algunas escuelas o colegios probablemente no. Así que bueno, vamos a compartir un videíto. Perdón, Andrea, ¿está levantando la mano Miriam? No veo nada yo, sí, Miriam, dale, perdón. No, yo estaba escuchando, sí, y digo, nuestro sistema, ¿sí? Que ustedes bien saben, lleno de planillas y documentos, cuando nosotros tenemos que hacer un relevamiento, aún todavía, ¿sí? Nos preguntan, ¿cuántos varones? ¿Sí? Entonces, digo, ¿no? Nosotros desde la escuela estamos llevando a cabo todo nuestro esfuerzo en poner, ¿no? Sobre la mesa todas aquellas cuestiones de la ESI, ¿sí? Pero evidentemente no termina de cerrar, ¿no? Me digo, como hay algo que todavía en el sistema falta, ¿sí? Digo, más allá de las rutinas escolares que hay que romper, pero hay algo en el sistema que todavía, la verdad que ustedes saben que teníamos que empezar a hacer el mapa escolar y digo, ves ahí claramente, ¿sí? Que te preguntan cuántos varones. Sí, igual es muy reciente el otorgamiento, digamos, en el DNI de otro género que no sea femenino o masculino. Porque vos podés cambiar en tu DNI, cambiar tu nombre y llamarte Miriam, te llamás Mariano, ¿sí? Pero el género, que no es ni femenino ni masculino, recientemente se incorpora al DNI. Yo creo que tiene que ver con eso, con que vos tenés todo un registro con DNI que dice femenino o masculino. Esto al ser pero me parece que, digo, yo lo veo como más igual allá sí, de esto que sería, ¿no? Respecto al documento. Lo veo en la amplitud. Digo, son estudiantes, ¿sí? No importa que sean varones, mujeres. Sí, ¿para qué, no? ¿Cuál es el sentido? Digo, ¿me entendés? O sea, son estudiantes. Sí. ¿Sí? Me parece que esos datos por ahí quedan medio como fuera de lugar. Miriam, de hecho, en la escuela cuando tomé la conducción, una de las primeras cosas que hicimos, porque aparte coincidía con esta situación, fueron las listas por orden alfabético. Ya no tenemos más mujeres y varones. Y claro, eso la sí, formación. eso la realidad es que sí, pero cuando vos tenés, digo, eso en el interior de la escuela, ahí es donde se contrapone, eso en el interior de la escuela. Ahora, cuando vos relevas información, ¿sí? Y doy el ejemplo como el mapa escolar, te preguntan cantidad de varones. Sí, es cierto, pero bueno, esperemos que no nos lo pregunten más. Mónica está levantando la mano. Quería agregar que también, bueno, con la formación que deberíamos también modificar esto, hacer la fila niñas y varones, e incluso los baños, que ya se compartan. Que bueno, el otro día Luis comentaba que en su escuela lo está implementando, pero bueno, que nos cuesta incluso como directivos implementar esto, ¿no? Pero bueno, todo esto debería ya cambiarse, eso simplemente. Perdón, sí, Mónica, no, aclaro una cosita. No lo estamos implementando, Luis. Lo implementamos durante 3 semanas como medida de contingencia porque estaban todos los baños en reparación. Ok. El baño que era el de docentes. Pero fue una buena yo entendí que lo habían implementado ya. Terminó
y ahora tenemos un montón de baños, digo, pero es verdad, durante esas 3 semanas no hubo un inconveniente. Sí. Fíjate, por eso. Claro. Sí, aparte los chicos en ese sentido tienen menos... Había interpretado mal, pero no sería el ideal. Bueno, vamos a compartir un videíto, y lo querés pasar vos o lo paso yo. Le dije, ¿vos sabés lo que significa ser gay? No. Y entonces traté de explicarle a mi mamá. A los 8 años, se armó un valor para contarle a sus padres cómo se sentía. ¿Se ve? Íbamos en el auto con el papá, íbamos los 3 solos. Y me dice, yo tengo un sueño. Yo tengo ese sueño todas las noches. Que cuando yo me despierto, soy una nena, me veo en el espejo y soy una nena. Yo quiero ser una nena. No me dijo, bueno, me miró con cara de... A mí no me importa si son nena o varón, o unicornio, pero siempre te voy a amar. Pero por dentro tenía miedo. Miedo porque siempre en las noticias a las personas se la asocia con policiales, o que se la encontró muerta, o que la golpearon. Al padre de Tiziana le llevó más tiempo aceptar que tenía una hija trans. El escalofrío cuando me habló y me dijo que se sentía nena, porque a mí me dije a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le voy a negar el amor a mi hija? ¿Por qué me voy a poner del otro lado, como rechazándola, negándola, no ayudándola a que ella sea quien quiere ser y se construya como ella quiere construirse? A los 10 años, Tiziana se convirtió en la niña trans más joven en obtener el cambio de documento de identidad en la provincia de Salta, Argentina. Ahora, su DNI refleja su verdadera identidad de género. Cuando recibí mi DNI, recibí como si fuera mi primer cumplido de niña. Ahora lo tengo acá y es como mi placa. Ese día fue el día más feliz de mi hija, que fue repartir abrazos a todo el mundo. Para mí fue una de las tantas batallas ganadas. Fue la primera, pero no la última. En Argentina existe por ley el derecho a la identidad de género, pero Tiziana sufre discriminación por ejercerlo. La verdad que está siendo un poco dura la vida con mi hija, solo por ser. Y muchas veces duele. Tiziana es rechazada por el resto de su familia y dice que sufrió bullying en el colegio al que asistía. La principal causa creo que es la ignorancia y la falta de empatía, porque mi hija no pide que la acepten o que estén de acuerdo con lo que ella siente, sino que la respeten. A algunas personas sí deben ser que me dicen que no les gusta mi aspecto. Y bueno, es su problema. Según los padres de Tiziana, la infancia trans es invisible para muchas personas, y eso es un problema. Aunque lo quieran invisibilizar, lo quieran negar, los niños y las niñas trans existen y van a existir, y cada vez se van a animar más a contarle a sus papás. Nosotros tenemos que escucharlos y protegerlos. Antes, Tiziana era una personita triste, que odiaba cortarse el pelo. Y ahora es una nena plena, es una nena feliz. Las personas trans siempre están asociadas con hechos policiales y no es así, y eso es lo que yo voy a cambiar con mi hija. Mi hija se va a morir de vieja, feliz. Ser gay, lesbiana, trans, para mí es muy normal. Es ser libre. Nos quedamos sin palabras ahora. Es intenso el video. Es lindo. Se puede apreciar el amor
Y una palabrita que dijo el papá, cada vez más personas se van a animar, cada vez más niños y niñas se van a animar. A mí me gusta la parte en la que papá dice que él fue criado, que los hombres no lloran, y de golpe es eso, como que ¿por qué le iba a negar a su hija el amor y aceptarla, no? Esto es en la provincia de Salta, que es una provincia muy conservadora, y según entiendo el resto de la familia los discrimina y también tiene muchos problemas en su escuela. Quizás, por eso decía, en las grandes ciudades o acá en Buenos Aires esté como un poquitito más aceptado, pero en otros lugares no, y es una lucha porque justamente las personas que son trans no tienen cupo para ir a trabajar. Recién ahora, hace muy poquito, hay una ley de cupo trans en las empresas, que no debería existir, o sea, tendría que ser lo más natural que una persona trans acceda a un trabajo. Y como no es así, como no les dan trabajo, hay una obligación de las empresas de emplear personas trans. Bueno, tiene que ver un poco con la ESI para adultos que hace falta. Bueno, yo encontré buscando cosas para preparar para hoy un apunte. Ay, mira, se ve. Es una foto de Kimei, que es una docente trans, que es la historia de la docente que hizo un cambio de género durante el año escolar. De artículos del diario del 2017 y bueno, habla de Kimei, que tenía 22 años, y es el primer caso que se en una escuela local donde la acompañaron para llevar adelante su decisión. Eso también, digo, es como nosotros, ¿cuántas personas trans conocemos? Digo, dentro del sistema, yo no conozco ninguna, no conozco muchas personas trans, y no quiere decir eso que no existan. Entonces, tiene que ver con esto, con animarse, y las personas que han sufrido tanto tiempo para poder decir que se sienten de otra manera, que tengan ese espacio y dejen de ser discriminadas por una sociedad que está basada en el binarismo y en el patriarcado. Entonces esto es lindo porque dice que tras 2 años de dar clases de inglés en una escuela primaria de la región, creo que es en La Plata, aquel jueves Tomás Ramos, de 22 años, se plantó en el comedor frente a sus alumnos de primero a sexto grado para responder una pregunta que muchos de ellos habían hecho esa mañana al verle llegar. Profe, ¿por qué viniste de mujer? Ya ha puesto un guardapolvo femenino, el pelo recogido y un poco de rímel, apenas lo suficiente para subrayar lo que estaba por decir. A su lado, sus compañeras maestras aguardaban inquietas la posible reacción de los chicos. Si algo podía esperarse de ellos, es que no se guardarían su opinión. Sus respuestas eran siempre espontáneas, sinceras e inocentes hasta la crueldad. Entonces dice, ustedes me conocieron hasta ahora como Tomás, pero yo hace tiempo que me siento mujer. Y como por suerte esto es algo que puede elegirse, yo elegí ser mujer porque me hace feliz, le explicó a sus alumnos antes de aclararles que seguirían trabajando en clase como siempre. Salvo que a partir de entonces esperaba que la llamaran Kimei. Kimei es un nombre de origen mapuche que no tiene género, y eso pasa mucho en los pueblos originarios, el no género. ¿Sí? Que, de hecho, este video que les comentaba, que les voy a pasar el link, al final de esa charla cuenta justamente, pues esta persona es peruana, cómo había dentro de las comunidades incas los jariwarmis, creo que eran personas que no tenían género, que no estaban, digamos que no estaban como identificadas con hombres o mujeres, y que era lo más natural dentro de nuestros pueblos originarios precolombinos, y que evidentemente las invasiones españolas, con toda con la iglesia y el catolicismo, arrasaron con eso también, ¿no? Que bueno, que no es nuevo esto, es algo que siempre existió y que quedó tapado por una educación impuesta. Bueno, este artículo también es muy lindo, y cuenta que siguió la jornada como si nada, y que los chicos uno lo seguían por el recreo y le dicen en un momento, profe, pero vos sos puto, les preguntan.
Entonces le dijo, no, le dice, yo soy mujer porque me gusta ser mujer, pero no es que soy mujer porque me gustan los hombres. Entonces eso también a veces confunde, y a nosotros también como adultos nos confunde, pero ¿qué le pasa? ¿Cuál es su identidad sexual? Que no tiene que ver con el género, ¿no? Eso también es interesante remarcar. El género es cómo se autopercibe la persona, y después, digamos que la orientación sexual tiene que ver con quién se relaciona, si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, si le gustan ambos o si no le gusta nada. Así que una cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual, que en general se confunde un poco. Por eso me causó gracia la pregunta como súper inocente de los chicos, porque claro, ahora que se vino de mujeres porque tiene, digamos, otra orientación sexual y no tiene que ver siempre con eso. Por eso es bastante más complejo que A o B, y no es para tener hoy una charla de 2 horas, hicimos como un resumen, es un tema súper amplio. Es amplio e interesante, pero no para exponer todo hoy. Bueno, María, ¿querés que pasemos el último? Si alguien quiere decir algo antes, como para que no se les haga tan lungo. ESI, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, es parte de la vida, es parte de la escuela. Ley 26.150, el Estado garantiza la ESI, construye un nuevo paradigma sobre la concepción de sexualidad. ¿Pero claro? Bueno, el término sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Los derechos de la ESI. Derecho a la vida y a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la libertad de elección, a la información, a una educación de calidad, a la identidad y a la dignidad, a respeto a los preceptos morales de las familias, en tanto estos no vulneren derechos, a vivir según las propias convicciones morales. Sexo refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres de acuerdo a sus órganos sexuales y reproductivos. Género alude a las características socioculturales y psicológicas que se le atribuye a cada sexo en un momento histórico determinado. Orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Identidad sexual. La ley 26.743 la define como la vivencia interna del género tal como cada persona la siente, lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Algunas preguntas que nos ayudan a reflexionar. ¿En qué términos aparece lo femenino y lo masculino, tanto para los docentes como para los alumnos? ¿Qué tipo de vínculos entre las personas promueven estas visiones o representaciones? ¿De dónde provienen estas representaciones sobre lo femenino y lo masculino? ¿En qué se sustentan? Estas preguntas quedan como al abierto, a ver si alguien puede dar respuesta. Bueno, no son fáciles las preguntas tampoco. No, las habíamos pensado y habíamos dicho, esto es complicado, pero me parece que es una construcción, es lo que nos lleva a nuestra familia a tener estas representaciones, que somos nosotros un poco los que tenemos que deconstruirlo. A mí me pasó este año, el 20 de junio, que recibí un mail de las familias pidiendo por favor que no pasemos el día de la promesa de la bandera, que no digamos la oración a la bandera el día de la promesa porque era muy machista. Y yo no podía creer lo que me estaba pasando y que le tenía que dar respuesta a esta situación, ¿no? Entonces mi compañera se ríe porque, bueno, realmente nos impactó, pero son las inquietudes que
parten de la comunidad. No, es que está bien, pero es como muy loco, ¿no? Porque no es que le inventamos nosotros digamos... La oración. Bueno, ¿cómo terminó? Claro, la oración. Entonces tuvimos que dar la explicación que el día de la promesa no íbamos a recitar la oración a la bandera, pero la oración a la bandera se recita en toda la Argentina, que fue creada por Joaquín B. González hace mucho, mucho tiempo, y sería como el himno nacional. Está contextualizado, ¿no? Y que esto tiene que ver con la historia y con la construcción de las sociedades. Y que bueno, y que íbamos a replantearnos... La oración a la bandera, Joaquín B. González, cuando escribe el texto, se basa fundamentalmente en la declaración de la bandera, de cuando empezamos a tener bandera, saca las palabras de ahí, de ese texto, y arma uno para que sea recitado. O sea que es parte de nuestra historia, no es algo que se le pueda poner algo machista o feminista. Es como si quisiéramos discutir Aurora o algo por el estilo. No podemos, no. Y bueno, nos reíamos, ¿no? Porque es muy difícil dar este tipo de respuesta a la comunidad. Bueno, la respuesta fue esa. O sea, no hubo mucha más vuelta que darle, pero lo raro es que hagan como el planteo. Claro, hubo que explicar que tenía que ver con parte de nuestra historia, que no era un invento nuestro, básicamente. Pero bueno, las ocurrencias tenían un poco de razón. Pero... Claro, y que íbamos a acordar un poco, cada vez que izáramos la bandera, si en lugar de recitar la oración podíamos buscar una canción que nos representara más como comunidad. Finalmente, Salve Argentina por Fabiana Cantilo, y es muy bien aceptada. Levantó la mano Adriana, me parece, ¿no? Sí. No, estaba escuchando a Moni, y esto es una conversación que hemos tenido también algunas veces con Moni, con respecto a esta cuestión de efecto retroactivo que estamos haciendo últimamente, de análisis de algunas cosas producidas en otro momento histórico. Y que si bien acordamos que pueden tener un texto machista, igual que algunas obras literarias, algunos hasta programas de televisión de los 80, que ahora entran en cuestionamiento, ¿no? Y se los interpela. Y pienso que también uno cuando analiza estas cosas tiene que pensar en qué momento histórico y respondiendo a qué tipo de paradigmas se realizaran esas cosas. Que si bien hoy tenemos otra manera de pensar y nos paramos en otro lugar y vemos las cosas de otra manera, o por lo menos tratamos de verlas y de modificarlas, si vamos hacia atrás, siempre vamos a encontrar cuestiones que no tengan que ver con el pensamiento actual. Pero esto también creo que hay que explicarlo y debatirlo en la escuela con la comunidad. O sea, hay cosas que tienen que ver con otro momento histórico, con otras concepciones. Y bueno, nada, no podemos transformar todo de un día para otro. No, pero aparte muchas cosas que se pueden de algún trabajar con los chicos y hablar justamente, que tienen que ver con otro momento histórico. O sea, no hay que descartar lo que existe, sino que, bueno, hay que llevarlo y problematizarlo. Bueno, acá hay gente levantando la mano y no voy a hablar más yo porque si no... Sí, Luis, lo vamos a... Ahí está, Luis levantó primero la mano. Sí, un poco lo que estaba diciendo recién Adriana y Andrea, ¿no? Yo, acá diciendo un poquitito, yo creo que sí todo es modificable. Creo que hasta podríamos modificar el himno, de hecho lo tenemos modificado, digo, al menos resumido, ¿no? Se han sacado unos cuantos versos. Lo que sí creo es que al revés de lo que ha pasado muchas veces en la historia, y la historia argentina, que es la que más conozco al menos, lo que no podemos es eliminar y borrar. Es un poco lo que decía Adriana, ¿no? Yo creo que cualquier cosa es modificable, pero me parece que tienen que quedar las distintas muestras de época, incluso para estudiarlas y ver por qué llegamos. Y es muy interesante cada tanto leer con los chicos algunas partes eliminadas del himno nacional, porque hay una razón por las cuales fueron eliminadas. De la misma manera, cualquier canción, cualquier oración, cualquier texto que se modifique a la luz de los nuevos tiempos, porque le estamos dando un uso práctico cuando lo usamos como oración,
o como señal de saludo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí se podría actualizar sin perder la importancia de los originales que dan testimonio del tiempo. Yo muchas veces, y es el tema de hoy, ¿no? Pienso en el tango, que el tango es tan machista, tan mostrar un arquetipo, ¿no? De hombre y de mujer, y sin embargo hay algunos tangos, yo no soy muy tanguero, no escucho muchos, pero algunos he escuchado que a mí me hace intuir como que hay uno, me acuerdo del corso, que dice alegre mascarita, que baila, no sé cómo es, que hasta uno podría pensar que se trata, por ejemplo, de un transexual o de un travesti. Hay un giro ahí en donde Gardel lo canta, creo, y Gardel hace la voz de mujer, ¿no? Y es muy interesante ver esa versión de cómo este hombre hace esta voz que estaba como sobreactuada, ¿no? Después hay otros que lo han hecho un poco mejor y más sutil. Digo, es muy interesante ver lo trans en el tango, algo bien tan de machos y de mujeres, ¿no? Le damos la palabra a Sara. Buenas tardes a todos y a todas. Qué contraste dentro de una misma escuela, que tenemos familias que nos cuestionan la oración a la bandera, en la misma escuela donde una familia retiró a un estudiante porque cuando su hija empezó a tener su manifestación de su elección de identidad de género, que fue muy aceptado dentro del grupo al que pertenecía, su familia lo terminó sacando de la escuela, llevándolo a una escuela donde le iban a curar esta enfermedad que estaba manifestando, que era la elección de una identidad de género que no sentía que le pertenecía. Y vuelvo a lo de Tiziana con la valentía de esta nena en la provincia de Salta, una comunidad súper atravesada por la religión, donde se combatió la ESI y en donde en escuelas públicas, laicas y gratuitas, desde la ley 1420, se impartía la educación religiosa. Pero bueno, quería traer esta reflexión y volviendo, tomándolo del tango que dijo Luis recién, cuando me enteré hace no mucho que salió un video explicando el significado de esta canción tan famosa, Naranjo en Flor, que es terrible entender cuál es el trasfondo detrás de esa canción. Pero bueno, no, quería traer esta reflexión con los contrastes que hay dentro de una misma escuela en su propia comunidad, ¿no? Por un lado, tenemos alumnos que tienen aceptado un cambio de género, o por el otro, familias que todavía siguen pensando, más allá de esto de que, bueno, estamos muy cerca de la capital y es una zona muy urbana donde todo esto pero todavía siguen existiendo este tipo de, ¿cómo decir?, de negaciones en las familias. No, eso desde ya. Lo que pasa es que también tenemos, por ejemplo, una familia que la mamá la viene a buscar la pareja que es trans, o no sé si es trans o es mujer, o la verdad que ya no me interesa mucho, pero en definitiva es otra mujer que aparentemente está, digamos, con una identidad de género masculina, y lo que está bueno es como que esas cosas no queden como, viste, ocultas en algún rincón del aula, que todo el mundo tenga la libertad de decir, sí, viene la pareja de mi mamá, se llama Adriana, por ejemplo, y como el otro día otro chico dijo, sí, mi mamá tiene novia, y cuando los chicos tienen la libertad de hablar delante de otros chicos, es que esto se vuelve como natural, y después las familias, bueno, van a ver qué hacen dentro de su seno familiar con eso, pero creo que tiene que ver con que hay que darle la libertad a todos a poder expresarse y a ser parte. Por supuesto que las familias siempre va a haber quienes tengan una educación más tradicional o que no quieran ver lo que tengan que ver, y quienes al contrario pidan acompañamiento. La verdad que te ayudan a pensar mucho las preguntas, en qué términos aparece lo femenino y lo masculino. Nosotros lo hemos trabajado en la escuela y por lo que yo entiendo es el resultado de una sociedad patriarcal que reproduce ese modelo desde el Estado, desde los estados en general, porque no sucede aquí solamente, pero ese es el modelo de familia.
y promueve vínculos que están sustentados en estas construcciones, vínculos de discriminación hacia la persona que piensa, siente o se percibe diferente, porque eso es lo que nos han enseñado y es lo que estaba bien hace unos cuantos años atrás. Lo otro era lo enfermo, lo patológico, lo diferente, pasó por diferentes títulos, nombres que le fueron poniendo, hasta que hace muy poco que en los medios comenzó a difundirse como normal parejas homosexuales o distintos tipos de parejas. De hecho, hace muy poco que en las propagandas televisivas empezó a mostrarse al hombre limpiando, al hombre llevando a los niños a la escuela o cambiando un pañal. Porque eso era cuestión de mujeres. O sea, ahí está lo femenino y lo masculino y la reproducción, porque muchas personas copian los modelos que los medios nos venden. Y eso aún sucede. Y no se lo plantean, no se hacen este tipo de preguntas. Que por ahí en una persona que es de cierta religión o de cierta creencia o tradicional, nos mueven muchas cosas internas, hasta que nos pasa dentro de la familia y nos vemos obligados a trabajarlo, o en el caso de los docentes nos sucede que tenemos familias con 2 mamás o familias con 2 papás, y los chicos preguntan, porque cuando se abre el tema en la ESI, los chicos preguntan y lo preguntan con mucha más naturalidad con la que uno muchas veces lo piensa. Estoy hablando desde, bueno, yo soy una persona grande, educada en una familia tradicional, donde los valores eran estos y los antivalores eran los otros, y donde estoy en un proceso permanente de cambio y de transformación para poder estar al nivel de los chicos y darles una ESI que no sea volcada ni hacia el lado de la extrema, de pensar que lo tradicional es todo malo, o hacia el otro extremo, de pensar que todo lo que tiene que ver con la movida, y dejemos de lado todo, o sea, ir por los medios y que los chicos puedan definirse. Creo que la libertad se trata de eso, que los niños puedan definirse y con conciencia crítica pensar por sí mismos y sentirse amados por la familia que tienen y que les tocó también, y aceptarla, no avergonzarse de su familia, sea como sea esta familia, que si están sus derechos garantizados, están cuidados y se sienten amados, eso es lo fundamental. Y sí, la verdad es que bueno, de eso se trata, está bueno porque bueno, cada uno tiene su propia historia y estos espacios que nos ayudan siempre como a reflexionar, y esperamos que les haya aportado algo, tanto en los videitos o alguno de los PowerPoint que compartimos. Si alguien quiere algún material, nos lo solicita, no hay ningún problema, se lo podemos pasar. Y bueno, ya son como las 7:15, no tenemos otro video ni otro PowerPoint para compartir, y este tema es como muy amplio y la verdad que da para mucho. Nada, nos encantó que nos acompañen, y bueno, no sé, Mari, si quieres decir algo. No, me encantó, Vilma, tu reflexión, es así como lo vivimos. Tenemos la familia que tenemos, elegimos, somos libres, y darle el espacio a los chicos para poder expresarse, ¿no? Y para poder reflexionar sobre esto, que no quede invisibilizado. Estamos en una sociedad, convivimos con otros, aceptamos al otro, y el otro es persona. Me parece que esa es la base, ¿no? Y bueno, y contentos que nos hayan acompañado. Con Andrea preparamos esto con mucho cariño. Bueno, hasta la próxima y gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con otro eje. Ah, sí, es verdad. Sí. A la misma hora. Tal cual.